Buenas tardes de nuevo y bienvenidos a esta tertulia de Es Radio Málaga, nuestra tertulia de los jueves con las voces habituales y con algún invitado especial. Nuestras voces habituales ya saben que los jueves no podrían pasar sin nuestro coronel de cabecera, Enrique de Vivero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Tú sabes que mientras yo no como, para mí siguen siendo buenos días. Fíjate, de esas manías. Yo creía que era después del Ángelus. Pero sí, lo del yo mientras no como, siguen siendo buenos días. Buenos días, ¿no? Es una tradición antigua, pero vamos, pues no pasa nada. Doble información, ya sabemos que Enrique no ha almorzado, así que buenos días. Miguel Ángel Romero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Nuestro cesarino para los amigos. Bien, aquí de tertulia de jueves, que rápido pasan las semanas, porque tengo la sensación de que os veo mucho y nada más que nos vemos los jueves. Pero tengo la sensación de que nos vemos mucho. Es que es muy intenso, el día de la tertulia es muy intenso. Mucho, y la semana en su cómputo general más todavía. Pues fíjate, yo hasta que no te veo se me hace largo. Bueno, yo ya creo que puedo dar por concluida la tertulia. Muchas gracias, Miguel Ángel, bienvenidos. Y decíamos que hoy teníamos invitado especial, y es que hoy tenemos con nosotros al sacerdote Custodio Ballester. Buenas tardes, padre. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes o buenos días. ¿Usted se rige por el Ángelus, por el almorzar, por el horario en sí? O como el coronel también, la verdad. Bueno, pues también sabemos que el padre no ha almorzado, así que buenos días. Buenos días. Y bueno, cómo no, puede ser que ya le habíamos puesto falta alguna de las semanas, pero no hoy está con nosotros, como tiene que ser. Pepe Abril, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya está nuestra mesa completa. Hoy le ponemos falta a Katy Gross, que seguro que de 1 a 2, que es el tiempo que nosotros estaremos con ustedes, si tiene tiempo de acercarse, aunque sea 5 minutos, para poder decirle hola a todos ustedes, seguro que se acercará. Pero mientras tanto, cuestiones profesionales pues la tienen hoy un poquito apartada de la tertulia. ¿Qué estará haciendo Katy? Bueno, hoy tenía, para que la gente no piense mal de ella ejerce traductora en algunas situaciones administrativas y hoy tenía que ejercer sí, hoy su estaba labor haciendo trabajo. Yo le decía de broma, digo, que te paguen bien, que te paguen bien. Lo escuchaba. Pero eso, espérate, no, sí, ahora. Que digo que eso lo dijo con segundas intenciones, que lo conozco. Hombre, claro, es que el pago que tenemos aquí... eso es. Sí, bueno, la gasolina yo creo que el año que viene la podremos compensar, ¿no? Pero y lo bien que salí en la foto, eso vale también dinero, hombre. Eso no está pagado, Pepe, eso no está pagado. Nos hemos alquilado una habitación aquí cerca, todos los tertulianos vivimos ahí. Sí. Total, una habitación de 20 metros cuadrados, total por 1.500 euros. Sí, ¿Cómo están los alquileres? Eso está tirado. Yo los tengo, Pepe no, a Pepe lo libero de vez en cuando, pero yo los tengo a todos los contertulios bajo llave durante toda la semana. Digo, oye, jueves, chicos, hay que entrar en el estudio. Y ya ellos están... Eso, entre la foto que hacemos y el piropo que me ha lanzado aquí nuestro cesarino, yo ya estoy feliz en lo que va de tertulia. No es un piropo, es una realidad palpable. Bueno. Muchas gracias. Entramos ya en materia porque hay muchos temas y de mucha profundidad que queremos abordar en esta tertulia de hoy jueves en Es Radio Málaga. Lo escuchaban en titulares, se los desarrollábamos en el informativo. Y es que la Fiscalía de Málaga ha mantenido la acusación para 2 sacerdotes, para los que pide 3 años de cárcel al considerar que determinadas manifestaciones en artículos o programas de vídeo suponen un delito de odio contra migrantes, la comunidad musulmana y el Islam. Además, está procesado el responsable de la web en la que se publicaban estos artículos y el presentador de los programas, para el que se pide 4 años de prisión. Uno de los sacerdotes es Custodio Ballester, al que le damos los buenos días hace unos minutos. Pregunta obligada, padre. ¿Cómo está después de esta resolución? O bueno, resolución no, por lo menos del mantenimiento de la Pues mira, estoy tranquilo y también tengo que decir que agradezco mucho a la Fiscalía una cosa. Si estuviésemos en Pakistán o Afganistán, habrían pedido la pena de muerte. Como estamos en España, gracias a Dios, solo me han pedido 3 años. No de ideas, no de ideas, no de ideas. Conociendo el paño. Tienes razón. Y aparte de la tranquilidad que ahora nos dice, bueno, esto todavía, el proceso aún no ha terminado, ¿no? Pero esa tranquilidad que ahora tenemos después de esa manifestación de la Fiscalía de Málaga,
¿Cómo ha estado llevando este proceso? Porque no debe ser fácil, ¿no? Verse sumergido después de dar una opinión, bueno, sí, que cada uno puede considerarla como es, pero claro, una cosa es a nivel personal, como considera cada uno esas opiniones, que siempre es muy lícito cerrar esa web o cambiar de canal o escuchar otra emisora. Nosotros pedimos que se queden aquí con nosotros, con radio. Pero claro, es que lo que uno dice resulta que para la Fiscalía es constitutivo de delito de odio. Porque claro, que verse inmerso en este proceso judicial no debe ser fácil. No, porque ha durado desde 2017, cuando son los hechos, exactamente. 8 años, que eso han aducido también los abogados, diciendo que si tanta urgencia había por juzgar este delito, no hubieran tenido que esperar tanto, ¿no? Pero al final uno se acostumbra, porque si no te acostumbras en 8 años a tener esta espada de Damocles, al final te coge algo. Acabas metabolizando el estrés y te coge alguna enfermedad. No es bueno somatizar. ¿Y ahora qué cabe esperar de todo este proceso? Bueno, mi abogado me ha dicho que el juicio técnicamente ha ido bien. Para los neófitos, ¿eso de que técnicamente ha ido bien? Bueno, pues que él como abogado y yo como acusado lo hemos hecho lo mejor que se podía hacer. Y te lo concreto. Armando Robles, cuando hace esa entrevista al padre Calvo y a mí en 2017 en La Ratonera, él dice, hablemos del yihadismo en Cataluña. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Entonces la Fiscalía en la acusación coge comillas y me hace decir a mí, los musulmanes todos admiran a aquellos que son capaces de hacer un atentado, porque tienen la consideración que nosotros tenemos los santos. Entonces yo dije, oiga, yo no puedo hablar poniendo continuamente un adjetivo calificativo a cada sustantivo, eso es muy difícil. Pero yo me ciño al contexto que ya indicó el periodista, dice, vamos a hablar de islamismo radical. Por tanto, yo cuando hablo de los musulmanes, no hablo de todos los musulmanes del mundo, sino de los fanáticos. Esa fue la esencia de mi declaración. Precisamente Europa Press recoge declaraciones también del sacerdote Jesús Calvo, que declaró por videoconferencia y se le atribuyen palabras como refugiados invasores, además de frases en las que se pregunta qué vamos a aprender de la incultura o alude a que estas personas van a complicar la convivencia y a que se quiere acabar con la raza blanca metiéndonos toda la basura. Ha reconocido estos artículos, aunque fueron hechos a partir de conversaciones telefónicas y no por él mismo, en lo que argumenta el otro sacerdote acusado por la Fiscalía de Málaga. Mi intención no era herir a nadie, ha argumentado el procesado, quien ha indicado que al hablar de masas incontroladas que van a deteriorar la raza europea, se refería a una teoría que habla de una conspiración para promover la mezcla entre personas blancas con migrantes, plan al que también han aludido los otros dos acusados. Este sacerdote se ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha reiterado: solo he querido condenar lo ilegal y hablando contra la falsa inmigración. Bueno, yo puedo hablar por mí. El padre Calvo es un sacerdote... Claro, él como no estaba, yo recojo sus declaraciones. El padre Calvo es un sacerdote muy mayor que declaró por videoconferencia porque no pudo desplazarse. Y además es un sacerdote que, claro, como él no tira de la informática, estuvo muchísimo tiempo hablando con Armando Robles por teléfono y Armando Robles tomaba apuntes de sus declaraciones. Por tanto, él dice que en esa transcripción que hizo Armando Robles por teléfono, como hacíais los periodistas de los años 20, que podían haberse deslizado algunas exageraciones. Él dijo que su lenguaje es un poco exagerado, pero que se refería más bien, el padre Calvo, al tema de que la inmigración descontrolada pues distorsionaba las sociedades occidentales. Él reconoció que el lenguaje tal vez no era el más adecuado, pero que no quería ir a nadie. Pero bueno, el pobre es que es muy mayor, muy mayor. A mí me dio compasión, porque claro, un sacerdote tan mayor que ha hecho unas declaraciones, a veces un poco... yo también hice algo en esa línea. Pero yo dije que el contexto de la inmigración, yo cuando hablé de esa plaga que se extiende, yo no hablaba ni siquiera de la inmigración en concreto, hablaba de esos yihadistas que aprovechan los movimientos migratorios para infiltrarse y llegar a sociedades occidentales. Y bien sabes que han habido muchos terroristas que han venido de esas migraciones, pateras, en fin. A eso me refería, a que eso se aprovecha por parte de los fanáticos para venir aquí e infiltrarse en nuestras sociedades. Pepe Abril, Cesarino, nuestro coronel de cabecera. Echan las presentaciones y las introducciones. No sé, padre, si se escuchó a nuestro
amado jefe, don Federico Jiménez Los Santos. Estuve con él, ya lo creo. Que el otro día pues dijo algo a lo cual yo comparto, que lo primero que hay que hacer, además dijo, y ninguno de los partidos de la derecha, PP o Vox, lo han dicho todavía, es lo primero que tienen que hacer en cuanto que llegaran al gobierno es eliminar el delito de odio. Te apoyo incondicionalmente. Y yo ahí incido en eso. También es que el delito de odio va en contra de la libertad de expresión, porque pero claro, es algo inventado por esta izquierda que tenemos radical, que no tiene otro nombre, y la verdad que es muy triste que a personas como el padre Custodio, los otros padres, que realmente toda su vida, toda su labor es el apoyar y el ayudar al pueblo, que se vean inmersos en un proceso judicial con lo penoso que es, con lo terrible, con el mal rollo. Yo cuando voy a los juzgados, enseguida me llega el mal rollo. Cuando veo algo, digo, aquí se respira un ambiente de mal rollo, porque todo lo que va allí es por problemas y por historias. Entonces... Sí, pero si todo esto, este mal trago, tantos años, sirve para que la gente se dé cuenta de que la Fiscalía ha llevado el delito de odio hasta la ridiculez. Eso es. Mi sobrina me decía, oye tío, te están pidiendo una pena como si hubieras violado a alguien. Sí, simplemente has hablado claro. Claro, es que es un despropósito, es una exageración, total. Es un elemento coactivo de control social. El único discurso permitido es el del poder en cada momento. Entonces llega un momento y ¿estamos en un Estado de Derecho o estamos en otra cosa? Deberíamos de estarlo, pero no estamos. Bueno, es que aquí hay hipocresía, porque o estás en el mensaje políticamente correcto o no estás. O sea, lo que el padre Custodio manifestó ahí es una realidad que yo creo que muchísimos millones de españoles comparten, pero que no se atreven a decir, porque están siempre con esa espada de Damocles de los, es que esto no es políticamente correcto. Y además la carta del padre Custodio, el artículo, respondía un poco a lo que Monseñor Omella, en esa carta anterior, había publicado. Realmente Monseñor Omella, yo no lo conozco, pero daba la imagen de que intenta contemporizar con el islamismo. No lo sé, esa es la impresión que da en su carta, en su artículo. El padre Custodio ponía los puntos sobre las íes y no decía, en mi opinión, ninguna mentira. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo esta asociación que promueve la denuncia, pues animo a que vean todas las personas el origen, digamos, de esta asociación y de dónde procede y las subvenciones que recibe de dónde proceden. Y entonces probablemente podremos saber cuál es el origen de todo. Después sucede que aparece una fiscal que cumpliendo la normativa como fiscal, en fin, trabaja, pero resulta que en el año 25 la citada fiscal, María Teresa Verdugo, ha sido recompensada con un puesto, adjudicado por el Consejo de Ministros, o sea que ha sido recompensada. Está claro. Yo lo que, si os parece, porque igual hay oyentes que no tienen muy claro de por qué estamos hablando de esto. Está el padre Custodio, Marta, Enrique y Pepe, damos un antecedente, un poquito de por qué estamos aquí hablando de eso hoy, por el tema del padre, lo explicamos un poquito y seguimos hablando para que el que haya llegado tarde lo pille. Eso es una de las claves de esta tertulia y de todas las que tenemos en el Radio Málaga, es poner luz para el oyente que nos escucha, pero a lo mejor no está familiarizado con los temas que nosotros ponemos sobre la mesa, pues otorgarle conocimiento y material para que ellos mismos se generen su propia opinión. Así que, Miguel Ángel, por favor. Esto viene de algo que le ocurrió al padre Custodio y a otro sacerdote. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene ese delito de odio? De una entrevista. Entre comillas. De una entrevista con nuestro compañero y amigo Armando Robles. En un programa de la radio. Sí. No me digas más. En el año 2017. Que yo hice 3 aseveraciones. En las mezquitas no se predica el amor al prójimo, sino el exterminio del infiel. Dije también que la inmigración, en ese contexto, estamos hablando del contexto yihadista que apuntó el periodista claramente, que en ese contexto, esas masas donde se infiltran los elementos yihadistas peligrosos, se extienden como una mancha que se va
haciendo con todo el terreno, y entonces al preguntarme el fiscal, ¿qué quiere usted decir con eso? Le dije, mire, aquí hay una cita del padre jesuita egipcio, Camil Shamir, que dice que cuando en las sociedades europeas los musulmanes llegan al 35 o al 40% de la población, exigen que se establezca la ley islámica. Y la ley islámica son el velo para las mujeres, cortar la mano a los ladrones, lapidar a las adúlteras, ejecutar a los homosexuales y prohibir bajo pena de muerte que un musulmán cambie de religión. Eso le expliqué un poquito al fiscal. Y luego también había otra afirmación donde decía que... bueno, no recuerdo. Pero mira, por ejemplo, lo de las mezquitas. ¿Por qué dice usted que en las mezquitas se predica el exterminio del infiel y no el amor al prójimo? Y dije, mire, yo cuando hablo de los curas delincuentes, no hablo de todos los curas católicos del mundo. Yo cuando hablo de las mezquitas, donde se predica el odio al infiel, no hablo de todas las mezquitas del mundo, sino de en las que se predica el odio al infiel, que las hay. Y dice, ¿cómo lo sabe usted? Mire, por los informes del Ministerio del Interior que saca cada año. Ya que acabó la cosa ahí. Yo creo que se asustó, porque si se aplica la ley islámica y se le corta la mano al ladrón y se persigue a todo esa serie de personas, a las adúlteras, nos quedamos sin ministro en España. No tendríamos ninguno. Serían los primeros. Pero se ve que no le tienen miedo al tema. Estarán comprados. Pero yo sí voy más lejos porque, además, perdonadme por lo veces muy brevemente, pero ocurre como, respetando todas las ideologías, por supuesto, como pasa con la Guerra Civil Española, que parece que solamente murieron unos, cuando murieron más. Nadie conoce, hay más de 4.000... En el año 2024, más de 4.000 cristianos asesinados por su fe. No porque han estado en un conflicto bélico, que eso ocurre, en Sudán, dicen, no, es que murieron cristianos, sí, pero era un conflicto de sunitas y chiitas, que es algo intramusulmán, no tiene nada que ver con una persecución por fe. En lo que va de año son más de 100.000, perdón, de siglo. Más de 100.000. Si nos vamos al otro sitio y decimos, bueno, vamos a ver cuántos musulmanes han matado a los cristianos, pues hay muy pocos o ninguno, y casi todos han sido de conflictos por otras cuestiones que no son persecuciones religiosas. Entonces, ¿por qué llegamos a este punto en el que hay islamofobia, pero no hay cristianofobia? ¿Nadie la ha visto? ¿Nadie la contempla? ¿O está de moda? Porque lo que está ocurriendo con Palestina e Israel, salvo el problema político, no es ni más ni menos que una cuestión de moda política, totalmente política, que le interesa a unos, porque en el mundo hay más conflictos y muere mucha gente y nadie lo ha dicho. Cierto, es que el delito de odio es siempre unidireccional, es relativo al que presuntamente lo comete. Abogados Cristianos ha planteado multitud de pleitos a la Fiscalía por ofensa a los sentimientos de los cristianos. Todos han acabado en archivo la mayoría, y los pocos que han llegado a juicio en absolución. Solo hubo una condena, que fue a las Femen que se desnudaron en la Almudena, les condenaron a 3.000 euros de multa. El único caso que ha ganado Abogados Cristianos. Está clarísimo que aquí los que odian son unos y los otros son, pues, santos beatificados. Hombre, por favor. Yo reconozco que hay cristianos malos, regulares, oye, pero que digan que el Islam está... Es decir, todos esos cristianos, esos 8.000 cristianos que has dicho que este año... Este año 4.900 y pico. La mayor parte han sido asesinados por esos musulmanes radicales. Sí, además por cuestión realmente de fe religiosa, no es un conflicto. Eso sí sería genocidio, porque es una persecución sistemática por unas creencias. Eso sí sería genocidio. Sí, ciertamente. Bueno, y de todas formas, la forma de medir las cosas, yo no quiero hacer chistes de lo que no lo tienen, pero es que no lo puedo remediar. A las FEMES que ha dicho usted, padre, que se desnudaron en la Almudena, que le pusieron 3.000 euros, algunas le tenían que haber puesto 6.000, ¿eh? Por lo fea que era. Exactamente. Será machismo, pero no lo considero así. De todas formas, es la moda. Es decir, a mí me parece absolutamente
impresentable que a usted o a otro sacerdote cualquiera, por esa cuestión, lo pueden llevar a un juzgado. Y hay un detalle importante que también piden 8 años de inhabilitación, de sufragio pasivo y de inhabilitación para enseñar en los colegios, en las universidades. Ahí se ve lo malévolo de este delito de odio que puede destrozar la carrera profesional de una persona. Naturalmente. Padre, en el ejercicio de su sacerdocio, junto a sus feligreses, junto a las instituciones religiosas que usted, bueno, por profesión y vocación, regente habitualmente, ¿ha tenido consecuencias? No, la verdad es que no ha tenido consecuencias. Es decir, consecuencias, sobre todo, reacciones de los feligreses, algún... No, los feligreses han estado todos rezando, orando por mí, apoyándome. ¿Porque usted dónde ejerce? Yo ejerzo en la diócesis de Barcelona. Soy coadjutor de la parroquia de San Sebastián en Badalona y luego colaboro toda la semana en la parroquia de Santa Teresita de Jesús de la ciudad de Barcelona capital. Entonces yo no tenía... Que ayer fue su festividad, ¿no? Exactamente, que fue... Santa Teresita de Lisieux, para el que no... En esa solemnidad rezaron por mí, hicieron un rosario especial, todos los feligreses, cosa que agradezco mucho. Porque sentí verdaderamente la potencia de la Iglesia del cielo y la de la tierra. Estaba con la Iglesia. Estaba la gente que aprecia al sacerdote y aprecia a la Iglesia, estaba con él apoyándole. Sí. Y también hubo seglares que le esperaron a la salida de la Ciudad de la Justicia, ¿no? Sí. Y también un sacerdote de la diócesis de Málaga que yo conozco estuvo allí aguantando todo el proceso. Estoy verdaderamente emocionado. También los legionarios, antiguos legionarios, los paracaidistas que luego me invitaron a comer a su sede. Es decir, en medio de todo este mal trago, me vi arropado, me vi hasta regalado, porque me regalaron una placa conmemorativa, bueno, estoy verdaderamente feliz de haber venido a Málaga precisamente. Sí. Hablando de arropado y de la clase política, ¿algún tipo de apoyo, algún tipo de...? Bueno... ¿El alcalde de Badalona, por ejemplo? ¿Qué? No, el alcalde de Badalona no, yo lo conozco porque alguna vez he estado allí en alguna de las misas que ha venido a la parroquia, pero me dijo un sacerdote que una diputada de Vox en una intervención en el Congreso habló del caso. Eso es lo único que oigo. Que es lo que digo, que la derecha deberían de por lo menos dar un poquito la cara, ¿no? Que estamos en lo políticamente correcto. Los políticos, sean del signo que sean, no se mojan, no entran al trapo. Y como comentabas antes, esperemos que cuando haya cambio de gobierno, que lo habrá, porque no hay mal que 100 años dure, yo espero que el partido o partidos que gobiernen decida eliminar, como tú has dicho, este delito de odio del Código de Justicia. Vamos, es que es el Código Penal, vamos. Creo que es el delito de odio consiste en poner ese delito en el Código Penal. Y el problema de Armando Robles, porque claro, el enfoque de la acusación es distinto, es que es como si a vosotros os acusaran de unas manifestaciones que ha hecho uno de vuestros contertulios al que habéis invitado y te hicieran responsable de lo que ha dicho él. Oiga, él ha venido a expresar una opinión. Claro. Estuvieron rato y rato incidiendo en la responsabilidad que tenía él en lo que decían los demás. Hombre, al final no podíais invitar a nadie. Claro, no, además en ese aspecto hay una cosa que se suele decir, lo decimos nosotros cuando en los medios. Vale, que en una entrevista grabada yo la he puesto a conciencia sabiendo lo que se ha dicho, pero algo que es en directo, yo no puedo saber lo que va a decir mi tertuliano, puesto que puede decir lo que quiera, pero ya ha salido, yo no puedo pararlo, eso no puedes pararlo. Y por eso esta gente, claro, es que hablamos, ellos por tal involucran a todo el mundo. Pero es que como tertuliano, y cuando yo he dirigido algún programa y he manifestado una opinión que puede traer consecuencias, siempre he dicho, tú lo sabes, Pepe, por delante, esto lo digo en mi propio nombre, no en el de este medio, porque algunas veces se aprovechan de ese tema. Y nos vamos a por esto, que además les tenemos hincha porque son quienes son. Siempre he dicho, no, yo voy a decir que fulano es un ladrón. Y lo digo yo, no lo dice este programa, no lo dice Pepe, no lo dice Enrique, no lo dice el medio, Marta, claro, no lo dice nadie. Entonces lo digo yo, y las consecuencias que puede traer, pues que vengan a mí. De todas formas, el delito de odio es un delito que hay que entrecomillarlo, porque el delito de ¿qué es el delito de odio? Además que es algo muy subjetivo. Es que diga, o sea, me odias porque no piensas. No se mide, porque un robo es un robo.
un asesinato, pero odio, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide? Ni ellos, ni los mismos fiscales lo saben. Eso. Van escribiéndolo conforme conviene al que tienen delante. Eso es. Hemos alcanzado la primera media hora de tertulia, nos queda otra media hora y metiendo como en una costelera muchos de los conceptos que se han dicho, vamos a seguir en esta segunda media hora, si os parece, siguiendo una línea conceptual y explicando muchos de los conceptos que, como digo, se han puesto encima de la mesa en esta tertulia de Radio Málaga. Venimos hablando de la islamofobia. Cesarina apuntaba a esa moda para algunos, ¿no?, que es el subirse al carro de la defensa del pueblo palestino, ¿no? Claro, de repente eclosión de un conflicto que por desgracia, llevamos años, podríamos decir que siglos si tiramos del Antiguo Testamento, pero años desde en el siglo XX, sobre todo recrudecida a raíz de la fundación del Estado de Israel. Recordemos aquellas reuniones de Camp David, ¿no?, capitaneadas por Jimmy Carter, en paz descanse, presidente de los Estados Unidos. Y ahora una serie de recrudecimiento, ¿no?, por ese secuestro del pueblo palestino, una serie de rehenes judíos que aún tienen retenidos, la venganza, la ley del talión, al fin y al cabo. El judaísmo es la ley del talión. No olvidemos que esto es así para la religión judaica, un recrudecimiento de los ataques al pueblo palestino. Pues esto ha hecho pues que se produzca una eclosión de protestas y posturas de un lado y de otro, para muestra esa convención de la ONU en el que estuvo presente Pedro Sánchez, el propio rey de España, el propio Netanyahu. Es decir, y en algunas de las medidas que en este país, con Pedro Sánchez a la cabeza, que también ha sido uno de los abanderados del reconocimiento del Estado palestino como una de las soluciones al conflicto, pero claro, vale que se le cree un Estado palestino al pueblo palestino, pero esto no es una cuestión de que si hoy es jueves, el lunes ya van a estar las fronteras trazadas y aquí como si no hubiera pasado nada. Esto no. Marta, perdón que te interrumpa, pero es que el pueblo palestino, desde el año 47 se le ofreció en su momento un territorio que posteriormente se le ha seguido ofreciendo, y cada vez ellos, porque no han sabido enfocarlo, ellos persiguen la destrucción de Israel. Lo dicen, oye, ellos lo dicen, no lo digo yo. Y no lo dicen ellos. Y no reconocen el Estado de Israel. Claro, todo esto era para contextualizar lo que vengo a decir. Posturas como las que ha manifestado España de retirarse de Eurovisión si Israel sigue participando. Protestas con daños físicos, como ha ocurrido en la vuelta a España por todo esto, para el que no es aficionado al ciclismo, en la Vuelta Ciclista a España, puesto que pertenece a la élite mundial, está el equipo de Israel, y era uno de los participantes invitados, además, de la Vuelta a España. Saben que hay una serie de cupos, unos equipos están obligados a participar. Esto es como la ATP en el tenis, hay algunos equipos que están obligados a participar por el nivel que son World Tour, y en las tres grandes citas, Giro, Tour y Vuelta, tienen que estar presentes. Hay una serie de invitaciones nacionales, que en algunos casos puede ser Euskaltel, el Burgos, el Caja Rural de Navarra, en fin. Y hay una franja por presupuesto y capacidad deportiva de otra serie de equipos que se les puede dar carta de invitado o no. En este caso, pues será el Israel. Esto acrecentó en las protestas que ya se venían dando en España en favor del pueblo palestino, y ha habido una corriente tan cruda en contra de Israel como país, cuando recordemos que estos ataques llevan a Netanyahu concretamente a la cabeza. No podemos tampoco hablar, es como hablaba el sacerdote antes, ¿no? Cuando yo hablo de las mezquitas, hablo de las que en concreto promulgan el castigo al infiel. Pues claro, no todo el país es culpable, los ciclistas del Israel son culpables, ni el representante de Israel en Eurovisión es el culpable. Y esto, en según qué sectores de la sociedad, ha causado, y en otros puede causarlos, una corriente de antisemitismo que tampoco es lo que se busca. De hecho, era un tema que se trataba
términos macroeconómicos, en términos de, diplomacia internacional, pero claro, es que el Pleno del Ayuntamiento de Málaga de la semana pasada, muchas de las mociones presentadas por los partidos tenían que ver con el conflicto de Gaza, no así el partido de Vox, que respecto a este tema no presentó ninguna moción, pero se generó tal intensidad de debate que hasta el propio alcalde de Málaga tuvo que desalojar, como ya había ocurrido en otras ocasiones, el Pleno. Recuerden, para el que no lo sepa, que si en alguno de los temas tratados en el Pleno municipal hay algún ciudadano o asociación o miembros del tejido asociativo de la ciudad que se vean afectados o que les afecte de alguna manera alguno de los temas a tratar en el Pleno, tienen derecho a asistir, como ocurre, por ejemplo, en el Parlamento andaluz o incluso en el Congreso de los Diputados. Bien, pues asociaciones pro-palestinas se personaron en el Pleno y Pleno en el que, por ejemplo, Daniel Pérez reconocía a nivel también municipal el Estado palestino, también recogiendo un poco el testigo de Pedro Sánchez, que también ha sido su principal valedor en cuanto a nivel partido en Málaga. Recordemos que Daniel Pérez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento y candidato a la alcaldía de Málaga, pues en las municipales, en las campaña electoral de las últimas municipales, estuvo fuertemente arropado por Pedro Sánchez. Entonces, siguiendo con esa línea, digamos, editorial que marca el Partido Socialista en relación al conflicto de Gaza, pues Daniel Pérez reconoce el Estado palestino en el Pleno. Asociaciones pro-palestinas se manifiestan en el Pleno, se enciende el debate, Paco de la Torre desaloja y entonces, claro, se crea un conflicto en una institución menor en cuanto a responsabilidades en función de las instituciones que tienen que solucionar esto, que es la comunidad internacional. Y retomo, es un conflicto que se crea para intentar solucionar un conflicto internacional. Es decir, ha sido un despropósito. Una concatenación de hechos que no han llevado a ningún sitio, simplemente a, permitirme el lenguaje barra de bar, para calentar más el asunto, calentar las malas relaciones entre los partidos políticos y entre las instituciones que no se ponen de acuerdo. Antes de continuar, hay que despedir al padre Custodio, que se tiene que ir, que a él le gustaría estar con nosotros más rato, ¿verdad? Pero tiene otras citas ineludibles, así que sí. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues agradeceros a todos, hasta los curas malagueños con los que voy a comer ahora, que son muy salados y me han invitado. Estoy muy agradecido a Málaga, a la ciudad, a la gente que llenó la sala de plenos, a la gente que se quedó fuera rezando. Que nos diga el padre Custodio cómo está ahora mismo el asunto, el suyo. El suyo, pues estamos esperando la sentencia. Mi abogado me ha dicho que podrían hacerlo en pocos días, pero que si tal vez piensan que el asunto está muy caliente, porque la gente está con el delito de odio que se sube por las paredes, tal vez se dilate un poco. Yo quería hacer un inciso, felicitar al padre Custodio en el día de hoy, que me lo ha chivateado ahora mismo una persona que él conoce, Nanda. Me lo acaba de chivatear y dice: no te olvides de felicitar al padre Custodio. Efectivamente, hoy día de los Ángeles Custodio, en el día de su onomástica, muchísimas felicidades. Y patrono de la Policía Nacional. También presentamos nuestro respeto y agradecimiento. Muchas felicidades, claro que sí. Bueno, padre Custodio Ballester, gracias por estar con Es Radio Málaga. A vosotros por esta oportunidad de explicarme. Y además desearle que la próxima vez del juzgado, padre Custodio, salga usted sin custodia. Bien dicho, bien dicho. Encantado. Gracias a todos. Padre, un placer. Despedimos al padre Custodio Ballester y continuamos en esa línea de lo peligroso que puede ser el radicalizar tanto algún asunto que se pueda partir y generar otros conflictos nacidos de esa propia radicalización. A ver, Marta, para mí es una opinión subjetiva. Como hablamos, por ejemplo, de que para solucionar el conflicto palestino no hace falta crear una corriente antisemita en este país. No. Que ya hemos tenido la sombra de la historia nos acompaña con el tema de los sefardíes y la expulsión de los judíos en España, pero en fin, eso pasó hace muchos siglos. Que en el mundo hay muchas cuestiones que necesitarían de la misma intención y de la misma dedicación por parte de políticos y de personas y de asociaciones. Tú has dicho antes lo de Daniel Pérez, que
Mira, cuando los políticos usan un tema tan grave como este, como una de las pocas armas arrojadizas que tienen para intentar progresar, Daniel es como el Alavés, que va a jugar muchos años pero no va a ganar la Liga nunca. No se lo diga al Madrid con el centenariazo. No, es que es verdad, es que eso ha pasado ya tantas veces, o sea, él no va a ganar nunca. ¿Qué pasa? Pues que Daniel o gente como él, yo lo conozco personalmente, no tengo nada en contra, pero de estos que pueden estar 50 años y no se clasifican ni para la UEFA, pero está ahí. Y usan estas fórmulas para mover al tejido social. ¿Qué pasa? Pues que el alcalde se cabrea y lo echa del pleno. Pues mira, en este caso está muy bien, porque no se puede ir a un pleno. Esta no es, o sea, poner vallas contra la violencia de Palestina. Yo creo otra violencia para romper una prueba ciclista de carácter internacional importante, con los mejores ciclistas, con los mejores equipos. Con la mala imagen que ha dado para España, claro, el no saber controlar ese conflicto, porque también estaban sacando rédito político. Para el que no siga la Vuelta Ciclista, la etapa última tradicionalmente acaba en Madrid. Y hoy, este año, la edición 2025, volvía a acabar en Madrid. Se tuvo que suspender el tramo final de la... Esto, resumiendo lo que pasó en la última etapa. En la última, viene desde Bilbao, ¿eh? Claro, viene desde Bilbao. Romo tuvo que abandonar la Vuelta a España con una lesión de cadera porque se le enrolló la bandera de un activista y del corredor del Movistar tuvo que abandonar la carrera. Es decir, el descontrol de la última etapa, como decimos, tuvo que suspenderse el último tramo, no hubo ceremonia de podio, se tuvo que improvisar a nivel particular un podio con 3 cajas en un parking privado. Es una mala imagen a nivel internacional. Y en el peligro en que se ha puesto la ciudadanía también con esas cosas. Pero es que ya lo he dicho antes muy bien. No, el problema de Israel es un problema de Netanyahu. Es como, ¿qué te digo yo? Aquí tenemos... Nos echan la culpa a los españoles de lo que hace Pedro Sánchez. Exactamente, eso es lo mismo. Entonces, ¿tiene algún sentido, si hubiera una normativa cercana a las constituciones que tenemos los diferentes países, ¿tiene alguna... ¿hay alguna justificación para que deportistas o artistas de un país determinado no puedan participar en algún sitio? ¿Por qué? Claro, todo esto también viene porque los que argumentaban que el equipo Israel de ciclismo tenía que ser expulsado de la Vuelta a España, lo hacían también en parte argumentando con algo que es verdad, que es la expulsión o el anonimato obligado de los deportistas rusos. De hecho, en las Olimpiadas de Tokio y de París, sobre todo, de París, fundamentalmente, que fue la última, la más reciente, jugaban bajo una bandera neutral. Si algún ruso de nacimiento ganaba el oro, no sonaba el himno. En fin, un aspecto, sobre todo en el terreno olímpico, cuando se supone, o por lo menos esto como decía el general Trump, ¿no?, en Sonrisa y Lágrimas, por lo menos en la Austria que yo conozco, por lo menos en las Olimpiadas que nosotros conocíamos, era territorio neutral. Es decir, Berlín fue sede de la Olimpiada en los años 30. Berlín, años 30, Olimpiadas, ¿vale? Entonces, si has visto una serie de situaciones que tú dices... Catilina, hasta en el deporte, porque el deporte se supone que era el territorio neutral. Sobre todo, perdona, Pepe, y te dejo ver un segundo, en esas Olimpiadas también participa Timor Oriental, participa Corea del Norte, participa Mali, participa Nicaragua. ¿Qué pasa ahí? Pero Nicaragua, una serie de países que no es que nos importe menos Palestina o que los muertos de un país o de otro valgan menos, sino que no se están considerando los conflictos internacionales en los que mientras nosotros estamos aquí de tertulia de 1 a 2, están muriendo miles de personas en muchísimos países. Entonces, es la sobredimensión de conflictos en detrimento de otros. Ahí anticipándome a lo que tú seguro que lo has pensado y se te ha ido, porque ya está mayor. Esto es como en el patio del colegio, que cuando no puedes con el hermano mayor, te vas con el pequeñito y con eso, si no puedes con el Estado de Israel, dices, bueno, pues le atacamos a los ciclistas, a los cantantes, y eso es de cobardes y de gentuza.
Bueno, tiene otro nombre. me parece muy injusto. Sí, sí, Tú sí, sí. imagínate que Mbappé o Lamine Yamal fueran israelitas. Eso es. ¿Qué hacemos con eso? No solamente hay una carrera deportiva, hay una inversión por parte de los clubes. Claro. Que a la Lamine Yamal no le ha servido de nada para llevarse el Balón de Oro. Perdón. ayer, Perdón. Ayer jugó muy mal. Volvemos al y tema, otro volvemos al tema, tema. volviendo a lo que ha dicho al principio, creo que fue Vox en el Ayuntamiento de Málaga quien dijo que esos temas no son para tratarlos en un ayuntamiento. El tema de un ayuntamiento es para tocar temas municipales, temas que ocurren en el municipio, en la ciudad en concreto, y no para hablar de, como te he dicho, de temas elevados, y eso lo que buscan es, pues eso, a ver cómo desestabilizan al alcalde con ese argumento que tiene. Es como si el Ayuntamiento de Málaga, que tiene mayoría absoluta, dijera: vamos a hacer una declaración en contra de Begoña Gómez porque está robando, que no sé qué, no sé cuánto. Son cosas absurdas, Sí, bueno, de hecho, el alcalde Paco de la Torre en su momento ha hecho las declaraciones que no hay un delito de genocidio, efectivamente. Hay unas matanzas, pero no lo que le pretendían sacar, en cambio sí le han sacado a Juanma Moreno. Juanma Moreno ha entrado al trapo. Y en su momento, contestando a una respuesta al PSOE, un poco socialista. le ha dicho, le dice, bueno, dice, si usted quiere que yo reconozca el delito de genocidio, pues se lo reconozco. No. Claro, es que es una triple postura dentro del Partido Popular, pero si vamos por instituciones, ¿no? A nivel local, Paco de la Torre, como bien apuntaba el coronel, hablaba de matanzas. Juanma Moreno decía: si quiere usted que yo le reconozca que hay un genocidio, yo se lo reconozco. Pero uno de los millones de puntos de conflictos entre Feijóo y Pedro Sánchez, precisamente que Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, el jefe el líder de la oposición en este país, no utilizaba concretamente el término genocidio. Y ahí ha encontrado el gobierno pues una grieta para seguir diferenciándose. Desde Europa se le llegó a decir creo que fue a una ministra, no me acuerdo la que era, que lo del genocidio quien tiene que decirlo es un tribunal internacional. El que diga esto es un genocidio. Por crímenes de lesa humanidad. Claro, cosa que no se ha hecho. Y es que yo pongo en duda también hasta que estén ocurriendo matanzas. Porque todo lo que nos llega es lo que manda Hamás, lo que le interesa a Hamás mandar. Bueno, las imágenes, efectivamente, como dices tú, Pepe, son las que manda Hamás. No y ahora eso puede estar manipulado. Hay puede imágenes. Que está muriendo gente, sí es cierto, porque claro, inevitablemente todos esos bombardeos y todo eso produce muertos. Pero el problema es que Hamás, que es un grupo terrorista reconocido a nivel de Naciones Unidas, es un grupo terrorista. Y son los que están manipulando, y en su día echaron al grupo de Al-Fatah, lo echaron de allí, de Gaza, para quedarse ellos gobernando. Y desde ese momento, ¿qué han hecho? Han conseguido construir una serie de túneles y alimentarse de todo el dinero que se enviaba de la Unión Europea y de países ajenos a la Unión Europea, y han construido una red de túneles que abarca más que el metro de Nueva York. A mí me decían, antes de ayer, una barbaridad, no me decían, no, es que Israel le ha quitado a Palestina Gaza y Cisjordania. No. Gaza era egipcio y Cisjordania era de Jordania. La perdieron los árabes en la guerra de los 6 días. De los 6 días. Cuando los árabes, Siria, Jordania y Egipto atacan a Israel pensando que le iban a ganar y pierden territorios. Egipto pierde el Sinaí y Siria pierde los Altos del Golán. Jordania pierde la Cisjordania. O sea, cada vez que han entrado los árabes en una guerra con Israel, han perdido terreno. Pero eso sí, no aceptaron lo que en su día, en el año 47, les daba las Naciones Unidas, después del mandato británico, que les decía que les daba un territorio que en aquella época era muy grande comparado con lo que le daban al Estado hebreo. Y sin embargo, después han ido perdiendo cada vez. Claro que eso fue, además, lo de Inglaterra, que fue el acuerdo que es de Balfour, es de 1917, que es cuando reconocieron o decían en ese manifiesto que que era razonable que tuvieran un espacio para vivir, ¿no? A partir de ahí, como tú bien lo has dicho, le han ofrecido cosas y ahora lo que piden es que se vuelvan a las fronteras que había antes de la Guerra de los 6 días. Claro, es que ahora mismo... Palestina quiere que Jerusalén Oriental sea su capital y los otros dicen que no. Claro, es que ahora de repente se erige o eligen
como mediador internacional a Tony Blair, que recordemos que fue primer ministro británico, cuando Reino Unido fue uno de los que urdió todos los movimientos internacionales y allí mismo en la zona, que luego desembocaron en el Estado de Israel, como lo conocemos hoy, y el no tratamiento del Estado de Palestina. Entonces es como nombrar a un bombero pirómano para apagar los fuegos de este conflicto, ¿no? Porque Bueno, yo que creo Reino que Unido ahora se pretenden dedica... nombrar ahí una especie de gobierno, hablan de un gobierno tecnocrático. Yo pienso que Tony Blair no va a terminar aceptando, porque eso es una bomba de relojería. Claro, pero yo entiendo que puede haber un gobierno rector o una... Sí, tendrán que nombrar una administración neutral, pero de verdad que un ex primer ministro británico es el perfil adecuado para este conflicto. A ver si han puesto a Zapatero para otras cosas, pero no tampoco. Sí, bueno, claro. Bueno, Tony Blair era un socialdemócrata, pero de derechas. Era un hombre curioso. Hay que... Fue La derecha europea son socialdemócratas. el ¿no? Vamos a ver. sucesor de... Fíjate cómo está prosperando la otra derecha, que es la derecha de verdad. el sucesor de John Mayer. Ahora, Sí, Margaret sí. Thatcher, después llegó John Mayer, después llegó Tony Blair. Y... Bueno, pues estamos tratando y después- temas ya internacionales, nos Sí. estamos saliendo de Bueno, nuestro... no, porque nuestra es que- Pero hablando de jurisdicción. sucesiones, que lo han hecho, sucesiones, Eso. Cesarino tiene cosas muy interesantes. Recordarán hace Claro. 2 semanas Yo sé, que... hay una cosa que sí No. quería resaltar, es las múltiples banderas palestinas que han aparecido en algunos ayuntamientos en los que Izquierda Unida tiene presencia. Ha aparecido una serie de ayuntamientos, vamos, Almachar, Almargén, Alora, Arenas, Benamargosa, Benalmádena, curiosamente, Casares, Benalauría. Humilladero, Monda, Periana, Rincón. Todas estas banderas aparecen ahí en los balcones. A veces la prensa habla de si ha izado la bandera. No, la han colgado unos señores allí en el balcón, que el alcalde, dependiendo de qué equipo sea, debería ordenar retirarla, porque Por supuesto. el tema de las banderas está muy claro, las que tiene que haber en cada sitio. No hay equivocación. Pero hay alcaldes pues que las dejan me imagino que para ganar cierta popularidad. No lo acabo de entender. Bueno, Pepe tiene el del Atlético Puliana Sí. en su balcón. Y la gente que pasa no sabe qué bandera es. Es el Celtic de Pulianas. El Celtic. El Celtic de ojo, Celtic de Pulianas. retomamos... Sucesiones. Como decía Pepe Abril, recordamos, por contextualizar, hace 2 semanas en la tertulia analizamos largo y tendido esa posible sucesión de Francisco de la Torre a raíz de unas declaraciones que hizo en un foro organizado por el diario Sur. Él reconocía, ponía varias claves en su sucesión en este foro. Uno que era que el sucesor suyo tiene que ir en la lista, que lo dejará también a la condición del partido, de lo que decida el partido, y obviaba hablar de nombres en concreto, como el de Carolina España o Elías Bendodo, que siempre son los papables en este sentido, sobre todo porque la actual número 2 de las listas, la actual número 2 del ayuntamiento es Elisa Pérez de Siles. Dicho este contexto, Cesarino, ¿qué nos tienes que decir? Hombre, no voy a soltar prenda, lo voy a decir ya. Yo solamente voy a Bajo decir... tortura, sí. Bajo tortura, sí. Que lo vuelvan a cerrar en la vitrina de la semana, lo tengo un día más. Y pan y agua. Si me vas a traer una Cruz Campo, lo cuento todo, ¿eh? O sea, por el campo que te suelta la Me lengua. suelta la lengua. No, ahora os voy a reír, pero yo me comprometo a poner en un sobre cerrado ahora Mm. una cosilla, ¿no? Y pediros que no lo abráis hasta Hasta que no- sepamos. Eso, Hasta 2027, ¿no? No será antes, será. Será antes cuando se conozca el sucesor, sin duda alguna. Porque, perdón, también hay que esperar a ver si Paco de la Torre es el candidato, que era otra de las claves Pues, que ponía encima de la mesa, ahí que se voy tiene yo. que pensar si tiene que si repetirá. Paco de la Torre dijo que si él se presenta no va a terminar esa nueva legislatura completa, ¿no? Ese mensaje también lo mandó de cara a las elecciones municipales de 2023. Pues sí, bueno, lleva mandándolo algún tiempo. Yo creo que en esta ocasión ya tenemos que ver que es verdad. A ver, Paco está estupendo, pero estaba... Son años los que años, tiene, y claro. años de mucho trabajo y años de mucha gestión. Sí, pero tiene una vitalidad y una energía. Paco, de Envidiable verdad. y firmable Envidiable. ahora mismo. Sí, sí, vamos. ahora mismo con su edad queremos estar como él. No sé si de alcalde, pero desde luego sí de vitalidad. Yo digo una cosa, hay 3 candidatos que como dicen, ¿no? Están en las quinielas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues de los 3 hay uno que no va a entrar. Un candidato o candidata, ¿eh?
Nos quedaremos con 2. Sí, de esos 2, uno entrará. Si Paco no se presenta, y si se presenta, entrará otro. Hay que tener en cuenta otro factor, Cesarino, sin poner ni una duda en lo que tú estás diciendo, porque sabemos que te sobran argumentos y conocimientos, que todo esto, y no es por lo que tú dices, sino por el contexto en el que nos movemos, 2027 también coincide sobre el papel con las elecciones generales, si es que Pedro Sánchez no las adelanta, que por activa y por pasiva ha dicho que no las va a adelantar. El PP nacional está tirando, permítanme el verbo, está tirando mucho del PP de Málaga, porque el PP de Málaga está teniendo una fuerza brutal en Andalucía, con una mayoría absoluta en el Parlamento, con personas como Elías Bendodo en la Ejecutiva Nacional, con Juanma. Sí, pero Juanma digamos que su actividad en el partido se ciñe a Andalucía, pero Juan Bravo, por ejemplo, que fue el anterior consejero de Economía, está también en la Ejecutiva Nacional del partido. Es decir, que el partido no solo tiene que mirar en 2027 el sucesor de Paco de la Torre, sino que va a pasar con Madrid, porque Feijóo seguro que seguirá tirando del PP de Málaga. Bueno, o eso entendemos después de sus movimientos últimos. mira, Pedro Sánchez... Juan Bravo, perdón, pertenece a la demarcación del PP de Jaén, pero vamos, hablamos del PP de Andalucía. Que es mi tierra, es que los buenos son Madrid y todo. Si Pedro Sánchez cambia las elecciones de fecha, la va a poner para 2032. No. O sea, adelantarlas, no atrasarlas quizá, pero adelantarlas no. Entonces, bueno, está claro. Le pasa a muchos partidos. Le pasa... por ejemplo, en Málaga, el Partido Socialista jamás ha tenido buenos candidatos en los últimos años, Sonaba mucho cuando Magdalena Álvarez, ¿te acuerdas, Pepe? Sí. Pero Magdalena ha cometido ciertos errores que la apartaron de eso y ya está. No ha tenido, yo lo digo, vuelvo a repetir con todo el cariño del mundo para Daniel Pérez. Daniel no tiene entidad ninguna. Lo ha demostrado ya repetidamente. En medio estuvo Marisa Agustín Duy. Marisa Agustín Duy, que tampoco fue... Entonces, bueno, eso, aparte de la gestión de Paco de la Torre, pues ha hecho que siga gobernando el Partido Popular. Pero ¿qué pasa? Que el recambio, después de tantos años, es muy difícil. Mi voto es por Elías Bendodo, por 2 motivos. Uno, que siempre ha sido eterno candidato de suceder a Paco de la Torre, porque lo sabemos cuando estaba incluso de presidente de la Diputación y tal. Y otro, porque a nivel nacional en el PP ya está un poquito como casi de más. Porque últimamente lo están comparando mucho con el señor Puente, por ejemplo, del PSOE, y yo creo que dentro de lo que es la Ejecutiva Nacional, Bendodo ya no van a contar mucho más con él, y entonces su sitio de volver sería porque además Dicen por ahí que la relación de Elías y Feijóo no es muy idílica actualmente. Eso, ahí voy. Puede ocurrir. Yo en estos segundos que me quedan, reivindico mis 15 segundos, mi opinión es que seguirá siendo Paco de la Torre el candidato, bueno, y que pondrá un número 2, que falta saber si es hombre o mujer, y no me inclino por Elías Bendodo. No, bueno, Enrique de Vivero, gracias. Esto queda grabado, ya lo veremos. Esto queda grabado. Cesarino Miguel Ángel Romero, gracias por poner luz y taquígrafo. Muchísimas gracias a vosotros. Y hasta la semana que viene, Pepe Abril. Nos vemos todos los días. Pepe, si lo tengo aquí todos los sí. días. Gracias, como siempre.